Yo soy Lourdes Palacios, coordinadora del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas del Salvador, que existe desde el año 2021 a partir de las capturas que se dieron en relación a personas exfuncionarias, presos políticos desde ese entonces. Es a partir de ese año 2021 cuando Bukele concentra el poder y controla los otros órganos del Estado, que le da esa posibilidad junto con la Fiscalía General de la República y el Ministerio Público para capturar selectivamente personas opositoras, pero que mayoritariamente habían sido funcionarias de los gobiernos del FMLN, los dos gobiernos anteriores. Entonces, la existencia de presos políticos a partir del año 2021 es una realidad en El Salvador. Puedo expresar que para este año 2025, 4 años después que se nos dieron los primeros casos de presos políticos, ha habido 70 personas presas políticas. 35 de ellas todavía se encuentran en la cárcel y hay otros que no están ni siquiera procesados y por supuesto hay casi 200 personas en el exilio que pueden considerarse personas perseguidas. Y ahí hablamos justamente de activistas sociales, periodistas. Bueno, este año ha sido tal vez el año más difícil para la prensa en El Salvador, para la libertad de expresión, porque ha tenido que mover su sede la Asociación de Periodistas de El Salvador a otro país centroamericano y también se dieron muchas salidas de otros medios que ya estaban en estos últimos 2 años, medios digitales, y también personas como tal, periodistas que se han tenido que ir de El Salvador. Este año la APES contabilizaba alrededor de 50 personas, entre periodistas, comunicadores y más de 30 activistas sociales. Entonces, eso que tú dices, si bien es cierto, hay un régimen de excepción desde marzo del año 2022, que por ahora, según los mismos registros del gobierno, son más de 85.000 las personas que capturaron en el supuesto que eran de pandillas, pero hay que decirlo, no todas esas personas son de pandillas, ahí hay miles de personas inocentes. Pero eso fue como las redadas masivas que hicieron a partir de marzo de 2022. Pero desde el 2021 ya venía esta represión selectiva para estas personas que, como he dicho, mayoritariamente habían sido funcionarias públicas, pero que por tener una posición ideológica de izquierda, entonces son señalados, son perseguidos y aquí se da un fenómeno y es que a todos básicamente los acusan de corrupción. Esa es como la sombrilla que ponen, ¿no? Sabemos que mediante la judicialización de la política, este es uno de los instrumentos que han utilizado como uno de los argumentos falsos, por supuesto, de acusarlos de corrupción a estos funcionarios y posteriormente también siguieron incrementando el tipo de delitos que se les acumulaban. El año 2024 fueron capturados 11 personas, ex veteranos de la guerrilla y también de la Fuerza Armada, que incluso fueron acusados de crimen organizado. Entonces, elevando más ese tipo, la tipificación de los delitos, pero al fin y al cabo es siempre para criminalizar a estas personas que tienen una posición ideológica diferente al actual gobierno y al presidente. Sí, nuestro comité justo surge en esa coyuntura del 2021, porque muchos familiares y amigos decidimos ver qué hacer, cómo acompañar a la familia, cómo en ese momento tan difícil, duro y crítico que es que a una persona la pongan presa sin pruebas, sin debido proceso, algunos incluso hasta llegando al punto de desaparición porque hubo horas y días que no se sabía dónde estaban, en qué centro penal. Entonces las familias y amigos y amigas decidimos organizarnos en este comité que brinda ese acompañamiento a la familia, que hace también esta labor de denuncia a nivel nacional e internacional, que señala todas las fallas y faltas del Estado que ahora se está ensañando en estas personas. Y también tenemos coordinaciones a nivel nacional y a nivel internacional, por supuesto, en que hemos logrado denunciar y que hemos logrado también que se conozca, porque
Pues normalmente la gran propaganda que hace el gobierno hacia afuera es que aquí es el país más bello del mundo. E incluso se presenta el presidente como un presidente cool. Pero cuando nosotros estamos diciendo estas realidades, estas verdades que están pasando, es para que la misma población salvadoreña en otras partes del mundo y para que muchos ciudadanos también de otros países sepan la verdad de lo que está ocurriendo acá. Entonces nuestro papel es ese, acompañar, pero también denunciar y en ese proceso de la batalla jurídica que llevan los familiares también acompañarles en ese proceso. Déjame decirte que, pues, al inicio esto no ha sido, digamos, nada fácil, porque también acá las condiciones de defensa de los derechos humanos también se ha venido señalando y se ha venido criminalizando también en defender los derechos de personas que, como el caso de Benito Lara, que es el caso más reciente que tenemos la semana pasada, que fue condenado a 28 años de cárcel, incluso en un proceso que fue arbitrario, amañado, que tiene más de 5 años, que no lograron ponerle pruebas contundentes a Benito para decir él es culpable de un fraude electoral, porque ahora también esa es otra modalidad que se está llevando a cabo acá en el sistema judicial, ¿no? De esa fabricación de pruebas, en que le creen más a un criminal, porque en el caso de Benito, un testigo criteriado oculto que tiene la fiscalía y que está viviendo en los Estados Unidos es la única fuente que tomaron para incriminar a Benito Lara, quien fue ministro de Justicia y Seguridad acá en El Salvador del gobierno del FMLN, del presidente Sánchez Serén. Entonces, como él sí combatió a las pandillas, como él sí tuvo un combate a la criminalidad y a esas organizaciones criminales organizadas, entonces ahora el ataque es para Benito, quien fue diputado y fue ministro también. Es el último ejemplo que puedo poner de cómo se manipula también desde esta instrumentalización que se hace del sistema judicial y de esas instituciones para poner en la cárcel con semejantes condenas a exfuncionarios de izquierda. Entonces, a Benito incluso lo han, en los datos, podemos decir que ha sido juzgado en 2 veces por la misma causa, porque lo incrimina por un hecho en 2014 y otro en 2015, que al final siempre es el mismo delito, que es el fraude electoral, ¿verdad? Cuando está demostrado a través de todas las entidades públicas que aquí estuvieron dentro del proceso electoral de esos años, incluida la OEA, Naciones Unidas, otros gobiernos, las entidades propias nacionales, Tribunal Supremo Electoral, Junta de Vigilancia, la Fiscalía misma, que no han presentado una sola prueba, no han presentado un solo documento que diga, que demuestre dónde es que se expresa que el FMLN y Benito Lara compraron votos para que ganara la izquierda en este país. Entonces, a eso nos referimos con judicialización de la política. Es esta guerra judicial que se ensaña en personas que fueron funcionarias de izquierda y que ahora, 5, 8 años después, se les está incriminando por estas causas y con estos procesos, con esta falta del debido proceso o también arbitrarios, ¿verdad? Así es como está funcionando la situación en El Salvador. Y debemos decirlo para ustedes también, para que se conozca la realidad desde eh, estos procesos en que ustedes actualmente están en México, pero también para la misma población salvadoreña que vive en México y que probablemente solo le llega la información de una vía. Pero por eso confiamos pues que a través de este medio muchas personas también empezarán a tener la verdad objetiva de lo que sucede en El Salvador, porque la represión y la persecución política ahora se realiza desde esa institucionalidad que o es la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, o es la Fiscalía, o es cualquier denuncia que aparezca por cualquier lado, cómo se está señalando a las personas que han tenido una participación pública y que son personas lideresas, ¿verdad? Porque han tenido una participación muy notable en el país y que ahora se les está anulando poniéndolas en la cárcel o también obligándoles al exilio. De esa manera se quiere tener acá una sola posición, que es la oficial, la del gobierno. Y sí, porque
no hay actividad pública que tengamos donde no haya vigilancia, no haya fotografía, donde no se nos llegue a preguntar en calidad de falsos periodistas que llegan a entrevistarnos solamente para tomar fotografías, las amenazas que hacen por redes sociales. Es decir, El Salvador ahora, porque nosotros somos una de muchas organizaciones defensoras de derechos humanos, que han tenido y tenemos este mismo tipo de seguimiento y de persecución, ¿no? O el que no sabemos si nuestros teléfonos están intervenidos. ¿Por qué? Porque aquí hay un régimen de excepción que a partir del mes de marzo del año 2022 permite, o más bien anula garantías constitucionales. Y una de ellas es el derecho a la privacidad de las telecomunicaciones. Ahora eso no existe, porque hay un régimen de excepción que eso ahora permite que se entren a tu teléfono, que te vigilen, que te supervisen por esa vía. Las telecomunicaciones hoy es una garantía que no existe en El Salvador, como es también el tema de la libertad de expresión y de organización. Y hemos tenido en este año también la nefasta aprobación de una ley de agentes extranjeros en la Asamblea Legislativa, que es una herramienta de control político para las ONGs y aquellas organizaciones, asociaciones que tenían un tipo de educación cívica, organización comunitaria. Todo eso ahora también está prácticamente anulado, porque le tienes que reportar al gobierno todas las actividades que hace una ONG, que hace una asociación. Entonces, estas garantías constitucionales lo que hacen es permitir al gobierno que haga este tipo de persecución política, de vigilancia y de un estado policial. Esas situaciones también las reportan los mismos empleados y empleadas públicas y dicen, no podemos decir nada, no podemos hablar, porque si no, no solamente es que te despiden, sino que te vigilan tus redes sociales, qué estás poniendo en las redes sociales. Las personas empleadas públicas están en esa situación y entonces hay como un sentido de impotencia, porque la gente no puede expresar lo que piensa, lo que quiere, y si dice algo o hace algo o se organiza, ¿qué es lo que le aplica? El régimen de excepción y van presos. Y esa situación del estado, este régimen de excepción que permite este estado de cosas, tiene ahora a miles y miles en la cárcel, donde ni siquiera se les ha realizado su audiencia preliminar. Gente que está allí 3 años, que no hay derecho a la visita familiar, sus familiares no lo han visto, donde no puede entrar el abogado, donde no hay atención médica debida. Y por eso es que ha habido a estas alturas 460 muertes en centros penales en estos 4 años. 460 personas en poder del Estado que han fallecido. Entonces, el régimen de excepción ahora también se aplica a los presos políticos porque aunque debieran ser procesos diferenciados, el régimen de excepción se le aplica a los presos políticos y resulta que Benito Lara, desde la semana pasada que está ya completamente en la cárcel, ya no se puede ver y su familia no lo puede ver y no tiene acceso al abogado a platicar con él. Eso es lo que pasa en El Salvador. Y lamentablemente ocupa El Salvador el primer lugar en la tasa de personas, la más alta tasa de personas presas en el mundo. Son 1.659 personas presas por cada 100.000 habitantes. Ocupa el primer lugar. Y también estaba leyendo recientemente que en el índice global de tortura también se plantea El Salvador como un riesgo muy alto de tortura en los centros penales, porque en la forma en cómo la policía ejerce esa violencia a la hora de capturar a alguien, entonces se está en un continuo de violación a los derechos de las personas y de los derechos civiles y políticos. Y yo creo que hay que poner atención también a los señalamientos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha hecho para el caso de El Salvador, no solamente porque los dos, parte de los últimos presos en este año, en el mes de mayo, la licenciada Ruth López y el doctor Enrique Anaya, dos abogados muy reconocidos en el país, que la comisión dice, cuidado, en El Salvador las condiciones en las cárceles son tan dañinas que ellos están en un riesgo y le advierte al Estado de El Salvador que tome medidas respecto a eso, a la integridad de estas personas.
Y entonces sucede eso acá, ¿verdad? Y las personas no tienen garantía cuando entran a la cárcel, porque además son lugares de confinamiento que no hay absolutamente ninguna condición para que una persona tenga sus condiciones de salud, de alimentación, incluso del consumo de agua. Em, Quiero decir esto porque, como en las noticias a nivel internacional, sale el SECOT como un centro de confinamiento y donde están los pandilleros y donde ahí se les trata de una manera, pero ojo, que son 22 centros penales. Ese es uno, pero sacan en las noticias un centro penal que es nuevo, que tiene apenas año y medio de existir, 2 años, pero los otros que tienen muchos años y que no tienen condiciones para tener a las personas y que además existe un nivel de hacinamiento, ¿verdad? Porque la tasa de ocupación es de 162%. Entonces estamos hablando de que no hay condiciones en el resto de centros penales. Y los derechos de estas personas están por hoy siendo violentados por este gobierno que tiene estas características fascistas por el autoritarismo, por la represión, porque además se está obligando a todo mundo a que ni siquiera diga nada, a que no se exprese. Queremos que el mundo conozca, que la población conozca esto, que nuestros compatriotas conozcan esto en el exterior. Y por eso el comité también hace este nivel de trabajo y de acompañamiento y de denuncia de tal forma que pueda llegar la verdad hasta donde ustedes. Bueno, esta es una de las formas. Por eso agradecemos el espacio que nos da la 4T para decirle a la ciudadanía, a la población de México y también a salvadoreños y salvadoreñas que residen en México esta verdad. Entonces, denunciar. Pero por otro lado, hay también que respaldar. ¿Y eso qué quiere decir? Cualquier compañero, compañera, organización social, comunitaria, que respalde y reconozca la existencia de personas presas políticas en El Salvador, está dándole ese acompañamiento también a estas decenas de personas presas, pero a las cientos también de personas exiliadas y con persecución política. Hay que hacer ese tipo de expresiones públicas, un comunicado, un mensaje, sus redes sociales, dar a conocer esta situación también a otros pueblos del mundo. Por ejemplo, hay representaciones diplomáticas donde ustedes que se puede dar a conocer esta realidad y de esta forma estaremos dando a conocer lo que vivimos actualmente en El Salvador, lo que se está sufriendo y que aparentemente no se sabe nada. Y aquí estamos hablando solamente de las personas presas. No hemos hablado de la situación económica, lo que está resintiendo la población más vulnerable, pues casi un cuarto de millón de personas está ahora que cayó en la pobreza extrema severa, producto de las políticas neoliberales que ha consolidado este gobierno. Los más de 17.000 despidos que han ocurrido en el sector público, producto de esas políticas neoliberales y de los acuerdos a los que se ha llegado con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Entonces, hay otra serie también de problemáticas que en tanto se respalde la existencia de estas violaciones de los derechos humanos en El Salvador, se estará contribuyendo muchísimo también para acompañar estas luchas. Con mucho gusto, estamos a la orden y en los temas en que ustedes nos definan, pues podemos seguir ampliando esta información. Muchísimas gracias.